Hola, buenos días, buenas tardes, depende del lugar donde se encuentren. Estamos en esta actividad tan esperada con Ione Belarra, que es la Secretaria de Estado en España para la Agenda 2030, y con el licenciado Daniel Arroyo. Bueno, Ione también es licenciada en Psicología, que este es un dato muy importante porque siempre se dice que los argentines son psicólogos o dentistas. Acá tenemos una española que es licenciada en Psicología. Ella militó, tiene un bagaje dentro de lo que es la militancia, el activismo social. Ella participó de SOS Racismo, también participó dentro de lo que es la Cruz Roja en España, solo para mencionar un poco dentro del largo currículum con el que cuenta Ione. Ella fue diputada, portavoz de Unidas Podemos y bueno, actualmente es la Secretaria de Estado en España para la Agenda 2030. Por otro lado, acá estamos con Daniel, que él también es licenciado en Ciencia Política, ha sido profesor en la Universidad de Salamanca en España, ha sido consultor en diversos organismos internacionales como UNICEF, CEPAL o el Banco Mundial. Fue secretario de Políticas Sociales durante la gestión de Néstor Kirchner, ministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional hasta diciembre del 2019, que asumió su cargo como ministro de Desarrollo Social de la República Argentina. Así que bueno, en principio agradecerles la disposición. Es muy importante para nosotros como argentines que venimos de una larga descendencia de españoles. La mayoría de nosotros, como siempre se dice, Argentina es hija de los barcos, porque venimos o bien de españoles o bien de italianos. Y siempre estamos en constante vinculación con España, porque o a veces cuando las cosas no iban muy bien en España venían para Argentina, o cuando las cosas no iban muy bien en Argentina volvían para España, y tenemos un flujo de interacción que es histórico y que hace a toda nuestra identidad como república también. Así que bueno, me gustaría comenzar preguntándole a Ione en esta charla, que bueno, en España se le llama ingreso mínimo vital y en Argentina estaríamos viendo de qué forma podríamos proponer algo así como una renta básica. Y quería empezar preguntándole a Ione cómo surgió esta idea de implementar este ingreso mínimo vital en España, y bueno, y también preguntarle un poco de cuál fue la reacción que tuvo la oposición española, la oposición a este gobierno de coalición progresista. Te escuchamos, Ione. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad es que es un placer poder compartir este diálogo. No quería dejar de darle las gracias al ministro, a Daniel, por participar en este diálogo conmigo. Quería daros las gracias también a las organizadoras y organizadores del Círculo de Buenos Aires y muy especialmente a Flavia, que sé que ha hecho un trabajo intenso para que este diálogo pueda salir adelante. La verdad es que es un placer para mí estar esta tarde con vosotros y con vosotras y la verdad, en general es un placer estar con compañeros y compañeras de Argentina porque, como decía Flavia, bueno, creo que España y Argentina son dos países que son hermanos. Mutuamente nos hemos acogido cuando las cosas se han puesto difíciles para los demócratas a un lado y al otro del charco, y yo pienso que bueno, los elementos en común son tantos y tenemos tanto compartido que poder seguir aprendiendo unas de otras es muy importante, por lo menos para nosotras. Especialmente además cuando yo identifico tantos paralelismos en este momento entre los dos gobiernos, porque son dos gobiernos que no habían cumplido los 100 días cuando tuvieron que enfrentarse a la crisis de la COVID, una crisis económica, social y sanitaria que no tiene precedentes, por lo menos en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial. También, bueno, somos dos gobiernos de marcado carácter progresista que heredan una administración después de años duros de políticas neoliberales, después del macrismo y después de muchos años de gobierno del Partido Popular,
que al menos en España dieron una salida a la crisis de 2008, que ya sabemos cómo se saldó, con recortes a los servicios públicos, con unos altísimos índices de corrupción que todavía traen, después de todos estos años, coleando unos altos niveles de pobreza y de desigualdad. Bueno, creo que las similitudes son muchas y precisamente por eso las soluciones que podamos pensar juntas creo que también son muchas y poder compartirlas creo que es interesante. Yo quería, bueno, nosotros teníamos claro cuando empezamos la crisis, ¿me escucha bien? Hay un ruido. Sí, no sé de dónde viene. Ya está. Perfecto, ya lo... Bueno, nosotras teníamos claro cuando comenzó la crisis de la COVID que esta vez no podíamos aplicar recetas que ya se había demostrado que estaban completamente fracasadas, ¿no? De recortes de lo público y políticas neoliberales en sentido más estricto. Creo que el tener claro desde el principio a la hora de enfocar esta crisis como una crisis de la que teníamos que salir con la gente dentro, que teníamos que salir sin dejar a nadie atrás, creo que nos ayudó a enfocar las medidas que pusimos en marcha de una manera rápida y bastante eficaz, en mi opinión. Nosotros construimos lo que hemos llamado el escudo social. El escudo social, precisamente como su propio nombre indica, lo que busca es proteger a la mayoría de la ciudadanía, precisamente esa gente que en la crisis de 2008 se quedó fuera de las políticas que aplicó el gobierno bueno, ese escudo social se compone de algunas medidas que yo creo que son históricas en España. La prohibición de los despidos, por ejemplo, por motivos de la crisis de la COVID, la prohibición también de los desahucios, un reclamo de la sociedad civil desde hacía muchísimo tiempo, que en este caso se acota a la crisis, pero que, bueno, que abre un horizonte interesante, en mi opinión. También varias medidas para poner en marcha moratorias tanto de las deudas hipotecarias como también moratorias en el pago del alquiler, y una medida que se ha demostrado muy eficaz para empezar a pinchar la burbuja del alquiler que, como sabéis, existe en España, que es la prórroga automática por 6 meses de los contratos de alquiler que estén en vigencia y que vayan a vencer. Además de eso, prohibimos también los cortes de suministros energéticos, que es, teniendo en cuenta la situación de riesgo de muchísimos millones de personas en este momento en España, era también muy importante. Y luego había una medida fundamental que yo creo que se ha demostrado la más eficaz para el mantenimiento del empleo y que no se puso, que fue absolutamente minoritaria en la gestión de la crisis de 2008, que es la puesta en marcha de los ERTEs. Los ERTEs es se suponen por la vía de los hechos la nacionalización de millones de salarios en España, y esa nacionalización de salarios ha permitido sostener con los brazos de lo público millones de empleos que en este momento se están empezando a recuperar, como ya están empezando a mostrar los datos del paro. Esos ERTEs, puestos en marcha por el Ministerio de Trabajo, desde luego suponen, como digo, una de las partes fundamentales del escudo social. Pero además de esto, veíamos que había la gente que tiene un riesgo de pobreza mayor, gente que ya venía de situaciones muy límite a nivel económico, que se estaba quedando fuera, ¿no? Por eso pusimos en marcha el ingreso mínimo vital, y contextualizo un poco de dónde viene esto. El ingreso mínimo vital, con sus distintos nombres, en realidad es un tipo de sistema de garantía de rentas. Los sistemas de garantías de rentas o la renta básica en su inicio, es una medida, por así decir, marca de la Casa de Podemos. Desde nuestro nacimiento en 2014 lo llevamos en el programa electoral y fue precisamente una de las medidas que más insistimos para incorporar en el acuerdo de gobierno que firmamos en enero con el Partido Socialista, para dar lugar al primer gobierno de coalición de la historia de la democracia reciente española. Este ingreso mínimo vital, perdonadme, pero es que estamos confinados y tengo un bebé de 4 meses, es lo que oís de fondo. Y bueno, básicamente lo que es más interesante, yo creo, es que el recorrido que ha tenido la medida del ingreso mínimo vital desde sus comienzos, o sea, desde que nosotros lo planteamos en el programa hasta hoy. ¿Cuál ha sido ese recorrido? Bueno, pues se llenaron horas de televisión, portadas de periódicos, diciendo que esta medida era, la gente más amable decía que era utópica y la gente menos amable decía que estábamos locos de atar.
creo faltándole además un poco al respeto a la gente que desde la sociedad civil llevaba trabajando y justificando económicamente estas medidas desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, trabajamos mucho para que esa medida se pudiera incorporar en el acuerdo de gobierno. Conseguimos que se incorporara. Nuestro objetivo era desarrollarla a lo largo de los próximos 4 años, pero vimos ante esta situación de crisis que había que correr, ¿vale? Y por eso trabajamos mucho para que ese ingreso mínimo vital se pudiera poner en marcha en este momento y que ese ingreso mínimo vital llegara al máximo de personas posible. Es verdad que en este momento estamos teniendo dificultades de implementación y en esto me resultaría muy interesante poder dialogar también con Daniel, porque una cosa es cuando se diseñan las políticas y otra cosa es, perdona. Pero mostrala, nena. ¿Dónde está esa nena? Y sí, estas cosas de pandemia. Yo en este momento tengo albañiles arriba de mi casa. Esto es así. Bueno, ella también quiere participar, así que aquí Está muy bien. Yo, con respecto a lo que vos planteás, Ione, bien el encabezado de tu cuenta de Twitter, que decís algo así como, digan lo que quieran, pero sí se puede, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una frase que decía Néstor Kirchner, o por lo menos mi generación conoce esa frase a través de Néstor Kirchner, capaz que la dijo otra persona, pero Néstor decía que cuando había voluntad política para hacer las cosas, las soluciones aparecían. Y cuando no hay voluntad política para hacer las cosas, aparecen las excusas. Efectivamente. No sé de quién es, pero desde luego es una buena frase. Yo creo que lo más interesante de este proceso es que hemos conseguido un consenso casi total en torno a esta medida, hasta el punto de que, en alusión a la segunda pregunta que planteabas sobre qué ha hecho la oposición, efectivamente la oposición ha tildado el ingreso mínimo vital de paguita, que yo creo que es una falta de respeto a las millones de personas que viven situaciones muy complicadas en nuestro país. Pero si nos fijamos en los votos, que es lo que hay que mirar cuando vemos el grado de apoyo que tiene una política, ninguna fuerza política en el Congreso de los Diputados se atrevió a votar en contra del ingreso mínimo vital. De hecho, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, tuvo que votar a favor del ingreso mínimo y solo la ultraderecha se abstuvo, ni siquiera votó en contra, a pesar de que habían anunciado inicialmente que iban a votar en contra, lo cual revela que este tipo de medidas son de un altísimo consenso. En España hemos conseguido que esta medida creo que se ha producido un cambio cultural sin precedentes, hasta el punto de que hemos escuchado a De Guindos, un exministro económico de la derecha, decir que era necesario poner en marcha esta medida, y también al bien conocido en Argentina Fondo Monetario Internacional diciendo que esta era una medida necesaria para proteger a la gente, ¿no? Yo creo que eso es una victoria política sin precedentes. Estoy orgullosa de que hayamos podido poner en marcha esta medida en los primeros 6 meses. Como decía, hemos tenido algunas dificultades de implementación que tienen que ver también con la excesiva burocratización de las instituciones y de las administraciones públicas, que una vez que diseñas una política, luego la implementación no es directa. O sea, hay que seguir puliendo y seguir trabajando para evitar las dificultades que están encontrando las personas en España para poder acceder al ingreso mínimo vital. Pero sí que creo que podemos hablar sin paliativos de un éxito que tenemos que seguir puliendo, pero que, precisamente porque ha supuesto un cambio cultural, es muy, muy, muy relevante. No sé si contesto, o sea, brevemente por enunciar un poco la medida para que quienes no la conozcan y no me extiendo más. El ingreso mínimo vital aproximadamente para una familia de 4 miembros, de 2 progenitores y 2 niños o niñas, está en torno a los 900 euros. Como sabéis, en España ahora mismo el salario mínimo interprofesional está en 950 euros, o sea, está rondando el salario mínimo interprofesional. Debería ser más, pero bueno, seguimos trabajando en ello, somos militantes del inconformismo, como se suele decir. Y bueno, es una medida que, una de las características más positivas es que es ininterrumpida. Mientras dure la situación de precariedad, se mantiene la ayuda. Además, es compatible y se complementa con los sistemas de rentas de las comunidades autónomas, que, como sabéis, tienen competencias en políticas sociales muy importantes en España. Y además es una política
que bueno, dentro del diseño, que no fue excesivamente fácil, vamos a trabajar para que sea compatible con algunos ingresos laborales, que yo creo que es la forma de frenar uno de los argumentos que tienen las derechas, que es que frena la búsqueda de empleo. Bueno, pues nosotros pensamos que si se puede compatibilizar con algunos ingresos laborales, sí es posible que no solo esté en contra, sino que fomente el empleo. Espero haber contestado a tu pregunta. Sí. No sé, Daniel, si vos tenés algo más para acotar, pero a mí me gustaría arrancar preguntándote, porque vos ya tenés mucha experiencia en gestión en materia de políticas públicas y específicamente de lo que es el desarrollo social. Y también sé que sos una persona que todo el tiempo está tratando de ver en modelos de otros países o de otros lugares qué están haciendo frente a los problemas para ver qué podemos copiar en el buen sentido, ¿no? Entonces yo en este marco quería preguntarte cuál es el rol que han tomado los diversos estados en general durante la pandemia en cuanto a las políticas públicas. Sí, primero un inmenso gusto, agradecerle al Círculo de Buenos Aires, a vos Flavia, la posibilidad de este intercambio que para mí es realmente muy significativo. Agradecerle a Ione la posibilidad de intercambiar, de escuchar. Sigo mucho lo que están llevando adelante la coalición de gobierno en España. He seguido mucho lo del ingreso mínimo vital y también los debates. Es también para mí un gusto poder intercambiar con Ione y aprender todos sobre las nuevas etapas de política social. Yo diría esto y tomo lo que ella recién planteaba. Es un tiempo de cambios estructurales. No hay forma de reconstruir una situación social tan crítica sin transformaciones profundas. No es haciendo lo que veníamos haciendo, lo que Ione llamó recetas fracasadas, como vamos a poder reconstruir. Sobre esa base diría esto. La Argentina, previo a la pandemia, tenía 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños y 40% de trabajo informal. O sea, arranca en una situación muy crítica, de periodos de gobierno, como describió claramente Ione, realmente que se corrieron en gran medida de la atención, del acompañamiento social y que dejaron una situación muy crítica, y en el medio aparece la pandemia. Yo veo esto como rol del Estado. No hay manera de reconstruir la situación social en ningún país sin un rol activo del Estado. El debate sobre Estado-mercado, un debate en algún punto que se ha vuelto abstracto. Es muy evidente que sin un rol activo del Estado, nacional, en el caso argentino, provincial y municipal, no hay forma de reconstruir. En ese sentido, yo veo similitudes y diferencias con la situación social en España. Nosotros partimos de la base que hay tres problemas, y de ahí vienen las políticas públicas: el trabajo, el ingreso y la urbanización de 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos hacinados, sin agua, sin servicios básicos. O sea, yo creería que, a diferencia sobre todo del caso de España, donde el eje central son los ingresos para sostener la situación, y realmente soy un admirador del ingreso mínimo vital, para la Argentina es eso, más trabajo, porque tenemos un alto nivel de desocupación, más el acceso a los servicios básicos. Sobre esa base pusimos en marcha tres políticas. Si primero la pandemia nos giró a la política social muy en la asistencia alimentaria. Nosotros pasamos de 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria a 11 millones de personas. Claramente, el eje central en el medio de la pandemia más dura del COVID ha sido la asistencia en comedores, en merenderos, a través de un mecanismo que es la tarjeta alimentaria, que es una tarjeta del Banco Público para el acceso a alimentos. Ese ha sido el eje central. Diría, de alguna manera, hoy la política social es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. Yo aspiro a que a fin de año sea 50 y 50 y que el año que viene el eje central sea el trabajo. Por eso me parece tan importante este intercambio. La política pandemia, uno podría decir, es la asistencia alimentaria. La política post-pandemia, que ya estamos llevándola adelante, más allá de que todavía estamos en una situación crítica, tiene tres ejes. Uno es el trabajo. Ahí nosotros partimos de la base que los sectores más pobres en Argentina tienen sobre todo trabajo masivo en 5 sectores: en la construcción, en la producción de alimentos, en la actividad textil
en la economía del cuidado, son las personas, en especial mujeres, que cuidan personas mayores, niños, la economía del cuidado comunitario y en el reciclado. Sobre esa base generamos un programa, un plan que se llama Potenciar Trabajo, que tiene como objetivo poner en marcha esos 5 sectores productivos. En cada provincia y cada municipio hay un rol clave de los gobiernos locales. El plan Potenciar Trabajo técnicamente se llama de desarrollo local y economía social. Es transferir fondos para que desde el ámbito local se pongan en marcha mesas de trabajo y se financien máquinas y herramientas para poner en marcha proyectos productivos. Generamos un mecanismo de formalización para que parte de la gente que tiene trabajo informal se registre, sea monotributista social, pueda registrarse, no tenga que pagar tributos durante 24 meses y sea un tránsito hacia la formalidad para el acceso a máquinas, herramientas, a crédito no bancario y todo un mecanismo en el que apuntamos a generar 300.000 puestos de trabajo. Ahí hay un eje. El segundo está muy vinculado a lo que planteaba Ione, que es el ingreso de base. La Argentina hoy tiene, en términos generales, un gran plan de ingresos que es el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que llega a 9 millones de argentinos, a 9 millones de familias, es por familia, lo que marca en un país que tiene 16 millones de familias. Eso marca dos cosas: la prioridad que le ha dado el presidente Alberto Fernández, a empezar por los últimos, y el nivel de deterioro social tan grande que tiene la Argentina. En ese plano, el IFE se está pagando por tercera vez, se está pagando, se llama el IFE 3, que es una transferencia de 10.000 pesos por familia, y gran parte del debate es cómo generar mecanismos para sostener un ingreso de base. Nosotros imaginamos, el Potenciar Trabajo ya existe. En este plan de ingreso de base, imaginamos un mecanismo donde el ingreso, una parte, lo sostenga el Estado, entiendo que es lo que dijo Ione al final, la idea del ingreso mínimo vital, pero que pueda completar con otros ingresos las familias y las personas. Este ingreso de base lo imaginamos vinculado al trabajo. Partimos de la idea que trabajar es trabajar, capacitarse en oficios o completar la escuela secundaria y la escuela media. A las 3 lo identificamos como contraprestación. Yo vengo de la escuela, de la teoría, del ingreso universal sin contraprestación. Vengo desde esa escuela. No hay posibilidades de poner en marcha una cuestión de ese estilo en Argentina por diversas razones, y entonces pensamos un ingreso de base que tenga que ver con el trabajo, que es contraprestación trabajo, o capacitarse en oficio para poder trabajar, o completar la escuela secundaria en un país donde la mitad de las personas no completan la escuela secundaria en tiempo. Ese ingreso de base, por eso yo creo mucho y escucho mucho lo del ingreso mínimo vital, tiene que servir como articulador de dos situaciones. Una parte de los argentinos que se quedaron sin ingreso, efectivamente hay una parte importante de los argentinos que se quedaron sin ingreso en este tiempo, o dos personas que han perdido ingresos de manera sustantiva. El jardinero que tenía 10 casas y recupera 5, la persona desempleada doméstica perdió un número de horas y no lo sostiene. Tenemos las dos realidades: el que se quedó sin trabajo, la persona que se quedó sin trabajo, o los que han perdido ingresos importantes. Hay un ingreso de base que articule con trabajo, capacitación laboral o terminalidad educativa, que es la escuela secundaria. El tercer eje es algo que es gran parte que lo ha tomado la agenda pública de manera importante en la Argentina, y es algo de las cosas positivas, entre comillas, que nos ha dejado el coronavirus, y que ha mostrado que hay 4 millones de argentinos que viven más en el siglo XIX que en el siglo XXI, que están hacinados, porque hay mucha gente en poco espacio, porque no tienen agua, no tienen servicios básicos. Lo que apuntamos es a la urbanización de esos 4.000 barrios. Urbanizar 4.000 barrios son 10 años. Apuntamos a hacerlo de a 400 barrios por año. Es claramente un proceso de derecho de acceso al hábitat, de piso de material, de asfalto, de espacios públicos, pero también es un gran plan de empleo, mucha gente trabajando para poder hacerlo. Apuntamos a eso. Hay una ley que se votó hace 2 años en la Argentina. Yo era diputado de la oposición en ese momento y la voté a favor. Votamos todos los diputados de todos los partidos, todos los senadores de todos los partidos políticos, que creó un registro del cual sale el registro de barrios populares, del cual salen esta idea de los 4.400 barrios y 4 millones de argentinos. Básicamente yo diría, el camino de salida, de reconstrucción, la política social post-pandemia es trabajo, ingreso de base, tomando parte del esquema que ha planteado Ione, con restricciones fiscales de parte de la Argentina importantes. La Argentina tiene restricciones fiscales importantes, ingreso de base y la urbanización de los 4.000 barrios. Esos 3 ejes tienen algunos debates en Argentina, o algunas cuestiones que yo creo que vale la pena tomar o intercambiar.
El primero es que hay un rol clave del Estado en la generación de condiciones de trabajo. Y ahí la Argentina, yo podría decir que la Argentina son 3 siglos. Es el siglo XXI, una parte de los argentinos muy integrados al mundo, globalizados, con mucha capacitación, recursos humanos muy formados. Una Argentina del siglo XX, que la gente que lo lleva como puede, con trabajo informal, de la manera que puede. Y una Argentina del siglo XIX, que es 4 millones de personas viviendo en situaciones de alta precariedad y sin servicios básicos. Bueno, ¿cómo generar ese vínculo de trabajo masivo? Una de las cuestiones que nosotros buscamos en estos 3 ejes es combinar derechos y movimiento económico. El ingreso de base, y entiendo que también lo es el ingreso mínimo vital, es el derecho al ingreso y también es consumo y movimiento económico. Hay mucha gente que efectivamente consume y mueve la economía. La urbanización de los 4.000 barrios en Argentina es efectivamente el derecho al hábitat, pero es un gran plan de empleo y de movimiento económico. Esos 3 ejes nosotros vemos como salida, como construcción central. Y diría, y voy a 3 puntos más breves que aparecen como debates o complementarios aquí. Uno es la situación de los jóvenes. Esto es a nivel mundial. La desocupación de los jóvenes es más alta que en el resto. En la Argentina, en particular, las jóvenes de 18 a 24 años son las que tienen más dificultades. Vamos a encarar una línea específica de acompañamiento, de apoyo con proyectos, de transferencia de fondos para las jóvenes. Un segundo punto que es clave y es que la desigualdad, en nuestra opinión, comienza en el primer momento, en los primeros años de vida. Y nosotros necesitamos que todos los niños y las niñas vayan a lo que llamamos los jardines maternales, de 45 días a 2 años, y a sala de 3, 4 y 5 años. Universalizar ese proceso que hoy no está universalizado en Argentina. La desigualdad es muy fuerte y hay más pobreza en los niños, justamente porque arrancan en situaciones desiguales. Y el tercer punto que nosotros vemos como central en este camino tiene que ver con la desconcentración territorial. En la Argentina, en el 1% del territorio vivimos 17 millones de personas. Tenemos 45 millones de personas en todo el país, en el 1% del territorio vivimos 17 millones de personas. Desconcentrar, fortalecer las comunidades de menos de 100.000 habitantes. Encaramos un plan que se llama Volver, que es apuntar a que las personas puedan volver a sus comunidades y que los jóvenes tengan oportunidades. En conclusión, yo diría, para nosotros el tema del ingreso es central, por eso es muy valioso este intercambio. La idea del ingreso de base está asociada a la contraprestación laboral en la Argentina. Yo vengo de otra escuela, de una escuela que tomaba la idea del derecho y no del trabajo, pero hace tiempo he entendido que las políticas públicas tienen que estar asociadas a posibilidades reales y concretas y a condiciones fiscales para poder hacerse, por un lado. Por otro lado, la idea de trabajo, ingreso de base y el mecanismo de, efectivamente, de la urbanización y 3 acciones alrededor para niños, jóvenes y para comunidades de menos de 100.000 habitantes. 2 cuestiones muy puntuales que hicimos, y termino con esto, que son de método, pero para nosotros son muy importantes. Una es el registro, que hablaban, el RENATEP, el registro de trabajadores de la economía popular. Hay 6 millones de personas que podrían registrarse, en 20 días se registraron 600.000 personas, que le permite el formalizarse sin costo y el acceso a crédito no bancario. Y el otro es las personas que ya están cobrando la mitad del salario mínimo en Argentina, que es eso, el ingreso de base, el potenciar trabajo, están cobrando hace tiempo con el Banco Público, una cuenta del Banco Público, pero las cuentas estaban a nombre del Ministerio. Hicimos un cambio, las cuentas ahora del Banco Nación Argentina, están a nombre de las personas. Eso tiene un gran valor para trabajar en la idea de ingreso de base. Sigue sosteniendo el ingreso que tiene el Estado y toda tarea que hace al sector público, al sector privado, si hace changa, si alguien le completa ingresos, va a la misma cuenta. Si alguien le paga con cheques o directamente le transfiere fondos, va a la misma cuenta. Eso nos permite ir viendo cómo vamos mejorando los ingresos, tomarlo verdaderamente como un ingreso de base a partir del cual se van incorporando otros ingresos. Eso es un tema de método, de cambio de las cuentas, pero le damos mucho valor porque es lo que nos va a permitir en el futuro tomar esta idea de ingreso de base y de complemento de otros ingresos. Sin salir del ingreso que le provee el Estado, las personas contraprestan, trabajan, hacen sus propias actividades y se va completando el ingreso en la misma cuenta. Eso es un poco el esquema general. Hemos tenido también políticas, como ha contado Ione, es claramente un gobierno de carácter progresista, el gobierno de Alberto Fernández, como lo es el gobierno español. Hemos tomado el tema de
los despidos, de la doble indemnización para evitar los despidos, del tema de el corte de los servicios, de los alquileres. Mucho de lo que ha contado Ione ha tenido también características similares en Argentina, en un contexto tan difícil. El país ha volcado 4.5 puntos del Producto Bruto Interno en un país que está endeudado y con dificultades grandes para sostener estas políticas, más otras que han hecho a que el Estado ha pagado parte del salario del sector privado, el 50% del sector privado para 2,5 millones de personas. Yo todo lo que conté antes hacia el sector informal de la economía. De las personas que tienen trabajo formal y tienen recibo de sueldo, el Estado a 2,5 millones de esas personas le ha pagado el 50% del salario en un contexto de mucha caída de la actividad económica. Esto es lo que yo quería contar y me parece que realmente tomo mucho de lo que se plantea del ingreso mínimo vital como un intercambio para pensar políticas para adelante. Sí, Daniel, vos recién tomo algo que vos decías del tema de la contraprestación, ¿no? Pienso que eso siempre genera recordando algunas políticas públicas parecidas, como por ejemplo la asignación universal por hijo, que han traído por parte de la oposición ciertas quejas del estilo de, bueno, al final el Estado regala plata. Pero bueno, incluso la asignación universal misma, que es le cuento un poco a Ione por si no conoce, la asignación universal por hijo es un derecho para las niñas. Y incluso ese derecho también tiene una contraprestación, porque los padres encargados o tutores de esas niñas tienen que demostrar que les hijas están vacunadas, que van a la escuela. Digo, eso también tiene una contraprestación en algún punto. Si les parece, pasamos a las preguntas que nos llegan desde las redes sociales. Bueno, se las hago a los dos y ustedes van viendo quién responde qué cosa. ¿Qué impacto traerá consigo el ingreso mínimo vital o qué impacto traería consigo una renta básica en Argentina? Y si esta es la solución para acabar con la pobreza y la desigualdad. ¿Quieres comenzar tú, Ione? Como quieras. Vale, gracias. Bueno, son unas preguntas muy interesantes. Yo diría que el ingreso mínimo vital a priori puede parecer únicamente una medida de protección social, de protección de derechos sociales, pero nosotros hemos defendido siempre que no solo es una medida de protección social, que también es una medida de eficacia económica, que un país con unos niveles de protección social altos es más eficiente y más eficaz a nivel económico. ¿Por qué? Pues básicamente porque los aproximadamente 3.000 millones de euros que se van a inyectar en el ingreso mínimo vital es un dinero que no se va a un paraíso fiscal, que no se va a Suiza, como hemos visto en otros casos, sino que es un dinero que la gente con una situación más precaria en nuestro país invierte en alimentación, en pagar los recibos, en comprar bienes de primera necesidad, con lo cual es un dinero que se queda en España y que además beneficia en gran medida a la pequeña y la mediana empresa, a los autónomos y las autónomas, así que es una medida que tiene un beneficio, un impacto social muy positivo. Yo creo que eso es un elemento importante porque estas políticas a veces propuestas se intentan un poco, se les intenta quitar el cariz positivo que tienen, tachándolas un poco de izquierdistas, ¿no? de buenistas, de utópicas, cuando en realidad son medidas que a nivel económico se han demostrado mucho más eficaces que las medidas neoliberales de recortes, que ya se ha visto el impacto que han tenido y que arrasaron con la economía española, ¿no? Entonces, ese me parece un punto interesante. Si me planteas la segunda pregunta sobre si esto acabaría con la pobreza y la desigualdad, te contesto rápidamente que no. Esta no es la única medida no es la panacea, desde luego. Yo soy la responsable de la Agenda 2030 y para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y para acabar con la desigualdad y con la pobreza en España, queda mucho por hacer. Y para poder hacer, bueno, yo creo que si algo nos ha permitido aprender por sacar algo positivo de los aprendizajes de esta crisis económica, social y sanitaria, que es la crisis de la COVID,
en realidad esta crisis lo que ha servido es como una especie de espejo de aumento, ¿no? Como ponernos finalmente frente al espejo para evidenciar cuáles son las grandes crisis de nuestro tiempo. En España ya sabíamos que los servicios públicos privatizados y mermados eran un problema. Ya sabíamos que los cuidados estaban principalmente sobre los hombros de las mujeres y que estaban principalmente en el hogar, que el Estado no estaba asumiendo su responsabilidad. También sabíamos que no luchar contra la emergencia climática iba a tener como consecuencia una reducción importante de la biodiversidad y que eso podía suponer la expansión de enfermedades que hasta ahora no habían llegado a las personas, ¿no? Ya sabíamos muchas de las cosas que nos ha enseñado esta crisis de la COVID, pero ahora las hemos aprendido a fuego. Quiero decir que la brutalidad con la que ha golpeado esta crisis a nuestras sociedades creo que nos tiene que hacer aprender la lección y no dejar para mañana el afrontar todas esas crisis que ya sabíamos que estaban encima de la mesa, pero que hay que abordar de una manera más eficaz. Para mí, además del ingreso mínimo vital, que es una medida estructural que ha venido para quedarse en España, no es una medida coyuntural de la COVID, sino que es una medida que vamos a mantener y se diseñó así. Creo que es muy importante para acabar, como decías, con la desigualdad, por ejemplo, y ya que creo que es un consenso mayoritario ahora mismo en nuestro país, tener un sistema estatal de cuidados. Ahora mismo hemos visto cómo la sanidad y la educación, a pesar de estar mermadas, a pesar de las enormes dificultades que han encontrado nuestros sanitarios, que han encontrado nuestros profesores para la vuelta al cole, el sistema público sanitario y la educación aguantan. El sistema de cuidados no. Hemos visto que en las residencias de personas mayores el virus ha campado a sus anchas. Somos muy críticos con el proceso de privatización de las residencias que se ha llevado a cabo en los últimos años. Necesitamos superar el modelo residencial, ir hacia un modelo de atención en el domicilio, como por otra parte reivindican la mayoría de las personas en situación de dependencia. Y como bien decía además Daniel, que me parece que tenemos una sintonía absoluta en el planteamiento de las medidas, la otra pata del sistema estatal sistema estatal de cuidados tiene que ser la atención de la educación infantil, que es una medida de conciliación de primer nivel, también para que los cuidados efectivamente no recaigan solo sobre los hombros de las mujeres. Y además es una medida de compensación social, de igualar oportunidades para los niños y las niñas más pequeñas, que es importantísima. Así que esas dos patas tienen que convertir el sistema estatal de cuidados en un sistema homologable al que existe en España, al sistema sanitario público o al sistema educativo público. Necesitamos reforzar esa pata, construir de verdad por fin esa cuarta pata del estado de bienestar que nos permita mirar al futuro y enfrentar o rebrotes o otras, esperemos que no, pero otras pandemias en el futuro con una mayor integridad y una mayor capacidad de respuesta por parte del Estado. Yo sí que soy crítica con la capacidad que hemos tenido en la parte de los cuidados de atender la situación, ¿no? Cuando te tienes que confinar, ver a las familias haciendo encaje de bolillos para poder teletrabajar al mismo tiempo que cuidaban de los niños y las niñas o de las personas mayores, o ahora que puede haber confinamientos parciales por rebrotes. Es evidente que necesitamos tomarnos en serio la conciliación y que necesitamos tomarnos en serio los cuidados y convertirlos en una política de Estado. Por otra parte, creo que tenemos que tomarnos en serio también la lucha contra el cambio climático. Esta crisis es la consecuencia, en gran medida, de no habernos tomado en serio esa crisis climática. Tenemos que trabajar y cuidar nuestra biodiversidad y tenemos que hacer una transición energética rápida, que, igual que señalaba Daniel, son inversiones sobre todo en el ámbito de la construcción, por ejemplo, en un programa muy importante que queremos proponer de rehabilitación de edificios para hacerlos más sostenibles a nivel energético, por ejemplo, con cubiertas, con placas solares para que nutran energéticamente a los edificios, también aislamientos, cambios de ventanas, etcétera. Todo eso no solo es una medida que nos ayuda a luchar contra el cambio climático, sino que además es una medida de empleo fundamental, que en un momento de crisis económica como esta es muy importante. Y yo creo que además de eso, si algo hemos aprendido en esta campaña es que si algo en esta crisis es que que si lo que da la talla cuando las cosas se ponen feas es lo público, son los servicios públicos, lo que nos cuida y lo que nos protege a todos. Cuando las cosas se ponen bien complicadas,
es lo público. Por tanto, los servicios públicos no pueden estar comprometidos, la sanidad pública no puede estar al límite de sus posibilidades, no puede estar mermada, no puede estar con bajos salarios, no puede estar con enfermeros, enfermeras que enganchan contratos temporales de un día, de 2 días, de semanas. Eso es inviable. Y precisamente en esta campaña se ha visto. Así que el tercer elemento que me gustaría poner encima de la mesa realmente para luchar contra la pobreza y la desigualdad es que tengamos unos servicios públicos robustos que nos ayuden a luchar contra las desigualdades y contra la opresión, ¿no? Me parece que esas políticas tienen que tener siempre un enfoque feminista y un enfoque de diversidad étnico-racial para que de verdad no supongan una reproducción de desigualdades. Y con esos 3 elementos yo creo que estaríamos más cerca. Con el ingreso mínimo vital también, pero con esos 3 elementos aún más cerca de poder estar satisfechas con la sociedad que tenemos sin estas desigualdades tan brutales que en España también sufrimos, o sea que no son patrimonio de la Argentina. En España tenemos unos niveles de desigualdad muy altos que hemos heredado de estas políticas fracasadas y que tenemos que revertir. Yo básicamente coincido, creo que efectivamente un ingreso de base, una renta básica, no resuelve el problema de la pobreza, pero sí crea las condiciones estructurales para resolver con otros instrumentos el problema de la pobreza. Es decir, no es solo la pobreza un problema de ingresos, pero sin resolver, sin poner un piso de ingresos, no hay manera de reconstruir y resolver el problema de la pobreza. Lo que pasó en Argentina es que el sistema de protección social se creó en un momento donde el 95% del trabajo era formal y hoy la realidad es distinta. La asignación universal por hijo, tal cual decía Flavia, vino a compensar una situación crítica, es decir, las personas que tienen trabajo formal, que tienen recibo de sueldo y tienen niños o niñas menores de 18 años, cobraban una asignación. Quienes no tenían trabajo formal, no. Lo que se hizo con la asignación universal por hijo es equiparar, es decir, quien tiene trabajo formal lo cobra por su salario, por su recibo de sueldo, quien no lo tiene cobra la asignación universal por hijo. Si consigue trabajo formal, pasa de un lado a otro, si se queda sin trabajo, pasa de un lado a otro, pero todos reciben lo que es una asignación universal. Ese esquema la Argentina lo construyó para, básicamente, niños y niñas, y para dar una idea, son las titulares, o sea, madres o padres, 2.800.000 los que tienen recibo de sueldo y cobran la asignación por sus hijos, y 2,5 millones los que cobran la asignación universal por hijo. Eso marca también el nivel de deterioro, de desigualdad y de informalidad que tenemos. Yo diría básicamente que el ingreso de base, la renta básica, iguala condiciones de ingreso, a partir del cual la pobreza tiene otros elementos clave. Uno es lo que ha planteado Ione, que creo que tiene que ver, nosotros siempre decimos que la pobreza afecta sobre todo a las jóvenes mujeres en Argentina y que ahí hay un tema central, hay un tema de desigualdad de género, hay un tema de ingresos muy fuerte y de oportunidades, en primer lugar, como un tema central. El segundo es el tema del hábitat y la vivienda. Para resolver estructuras, la pobreza tiene que ver con condiciones de vivienda, con condiciones de trabajo y con falta de oportunidades educativas. Con muchas otras cosas, pero sobre todo con vivienda precaria, con no posibilidad de insertarse al mundo laboral o insertarse muy precariamente en Argentina y con no tener igualdad de oportunidades en términos educativos. Los 3 componentes son a la vez. El ingreso da la base para articular los 3. No resuelve ninguno de los 3, pero da la base para que efectivamente quien tiene un ingreso de base tenga mejores oportunidades para tener trabajo. Sus hijos, sus hijas van a poder completar la escuela secundaria, van a ir a la escuela. Mejorar el tema de vivienda es la urbanización, más las familias con ingresos van mejorando el tema de vivienda. Yo lo veo como condición necesaria para construir las políticas que resuelven el problema de la pobreza. No es que el ingreso de base resuelva en sí mismo el problema de la pobreza, pero si no hay ingreso de base, no hay forma de construir políticas que resuelvan el problema de la pobreza, que vayan achicando niveles de pobreza en un país que tiene 3 generaciones de pobreza estructural. La Argentina tiene pobreza estructural. Un joven que no ve a su padre o a su abuelo trabajar. Venimos de 3 generaciones y ese joven, esa joven ya es mamá o papá, sus chicos ya nacieron. Estamos entrando en una 4ª generación de pobreza estructural si no hacemos un cambio de características profundas que tiene que ver con eso. Junto con eso, yo diría 2 cosas más breves
para pensar la resolución de la pobreza estructural, y es construir algunos consensos básicos. Uno, todos los niños y las niñas tienen que completar la escuela secundaria. Para resolver el problema de la escuela, del problema de la pobreza estructural, tenemos que lograr que haya educación para todos, al menos hasta los 18 años. Y eso tiene que ser un consenso general. No, acá tiene que ser un consenso transversal que exceda un periodo de gobierno. Hay que lograrlo y hay que hacerlo. Primer componente. Segundo, que a mí me parece clave, es la pobreza en Argentina. No solo hay un problema de ingresos, sino hay un problema de sobreendeudamiento de las familias. Las familias están endeudadas, no arrancan de 0, arrancan de menos 10 su mes. 85% de las familias en Argentina tienen deudas. Los sectores medios pagan el mínimo con tarjeta de crédito y pagan para adelante, o no pagan las expensas, la renta de sus viviendas, o el colegio de los niños o de las niñas. Los sectores más pobres terminan tomando crédito en la financiera de la esquina o el financista del barrio al 200% de interés anual. El segundo punto es el tema del endeudamiento. Así como todos tienen que estar en la escuela secundaria, no se pueden dar créditos usurarios, no podemos tener crédito al 200% de interés anual. Ese es un punto clave, estamos trabajando mucho desde el gobierno en eso, hemos creado nosotros un sistema de crédito no bancario, pero diría que hay un tema clave de sobreendeudamiento de la familia. Entiendo que en España tiene otras características, pero que también hay un problema de endeudamiento profundo. En la Argentina tiene mucho que ver con los sectores pobres a tasas muy altas y casi pagando créditos con devolución diaria, devolviendo diariamente ese crédito que le han dado a las familias más pobres. El tema de la inclusión financiera es un componente clave de la resolución de la pobreza, en la medida en que con otro esquema financiero, inclusión financiera sirve, lo que conté de las cuentas del Banco Nación va en esa línea. La exclusión financiera hace que gran parte de la población tome crédito a tasas que decir que son usurarias es ser demasiado respetuoso en este esquema. Y el otro componente, solo breve, que a mí me parece que hace la resolución de la pobreza estructural, es también generar condiciones que tengan que ver con la movilidad social ascendente. ¿Qué tiene que hacer alguien para que le vaya bien? Estudiar y trabajar. Y entonces nosotros tenemos que construir esas bases de estudio y trabajo universales que sirvan. Digo, ¿cómo alguien... ¿Qué tiene que hacer un argentino para poder ir mejorando su situación? ¿Cuál tiene su aspiración? Que a través del estudio y del trabajo pueda mejorar. Bueno, esos dos elementos, la movilidad social, tienen que ser el componente. Yo veo al Ministerio de Desarrollo Social, el ministerio que me toca a mí, que es el ministerio en esencia del 40% del sector informal, como las inferiores de un club que tiene que ir generando las condiciones para que la gente pegue un salto, pueda mejorar, pueda dar un salto. Eso es la movilidad social ascendente, que ha sido histórica en la Argentina y que estamos buscando reconstruir con mucha dificultad en este momento. Totalmente. Les tiro una preguntita más, atada a una reflexión, que dice: la pandemia ha afectado principalmente a la clase trabajadora, tanto formal como informal, y contrariamente los sectores concentrados de la economía han incrementado sus ganancias. ¿Esto no demuestra la necesidad de reformas fiscales, sociales, económicas de carácter progresivo? Es decir, una urgente redistribución de la riqueza. Bueno, antes estamos en un momento internacional en el que la necesidad de la armonización fiscal, de ir hacia sistemas fiscales más progresivos, es fundamental para que podamos, en el caso, por ejemplo, de mi negociado de la Agenda 2030, que podamos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto lo hemos dicho muchísimas veces desde la Secretaría de Estado. La Agenda 2030 puede ser un pin, puede ser un logo en la solapa, pero si realmente nos creemos los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos que quienes más tienen arrimen el hombro para poder salir de una crisis tan difícil como la que tenemos encima de la mesa ahora mismo. No puede significar, no podemos salir de esta crisis de nuevo con los ricos más ricos y la gente trabajadora y la gente más humilde en una situación peor. Eso me parece que es de sentido común y que avanzar en una reforma fiscal y sobre todo en esto que decía, en una armonización fiscal por parte del conjunto de los países de la comunidad internacional, a mí me parece clave, porque mientras siga habiendo paraísos fiscales donde los más ricos, súper ricos, se pueden llevar el dinero
mientras la gente de clase trabajadora, por ejemplo en España, es la que más impuestos paga, desde luego que tenemos un problema que es de corte internacional y que tenemos que solucionar creando alianzas. No lo vamos a poder resolver ninguno de los países de manera individual. Yo coincido con Ione, creo que se pueden mejorar condiciones de pobreza, reducir la pobreza, pero solo se reduce estructuralmente la desigualdad, más allá de las medidas que se puedan contar, con cuestiones fiscales, tributarias, progresistas, y que claramente eso requiere de transformaciones profundas. La Argentina está encarando una acción muy puntual en este momento, que es un tributo nuevo a las grandes fortunas, que toca a 12.000 personas. Estamos hablando de 45 millones de argentinos, 12.000 personas, es por única vez, y es un impacto fiscal que está dirigido, una parte está dirigido a programas para jóvenes, otra parte está dirigido a el tema de urbanización. Parte de lo que yo conté está dirigido a estas líneas, es muy puntual específicamente, solo para 12.000 personas, pero está claro que no hay manera de reducir la desigualdad sin un esquema equitativo verdadero. En términos reales, en América Latina en general y en Argentina, los más pobres en términos relativos pagan más impuestos que los más ricos, sobre todo por el tema del impuesto al consumo. Cada vez que consumen, si uno lo toma en términos relativos, es regresivo, paga más impuestos los más pobres permanentemente con su consumo que los sectores de alto nivel de concentración económica. Eso tiene que ser revisado. Me parece que, igual que otras cuestiones, es el momento, en la medida que la pandemia nos obliga a hacer cambios estructurales y a repensar todo el sistema. Cuestiones que parecían utópicas y quizás, yo digo, hay muchos que venían trabajando con el tema del ingreso mínimo vital y seguramente en otro contexto hubiera sido más difícil de plantear el debate, de incluir cuestiones, de generar el nivel de consenso que generaron en España, de que solo hubo un grupo que se abstuvo y el resto votó a favor. Bueno, así como la pandemia nos dio posibilidades de construir políticas profundas en torno a los ingresos, la pobreza, tiene que llevarnos a discutir profundamente la cuestión tributaria, fiscal. No hay achique, no hay reducción de la desigualdad estructural sin cambios profundos en lo que tiene que ver con lo fiscal, lo tributario en nuestros países, sobre todo en América Latina. Bueno, ya para ir cerrando, porque es increíble cómo se nos ha pasado el tiempo, yo quiero dejar mi conclusión en esto, que la verdad es que estoy muy contenta de que por fin, tanto en España como en Argentina, contemos con gobiernos populares, con gobiernos progresistas, como quieran llamarse, por ahí más peronismo en Argentina, progresismo un poco más para ahí para España. Siempre desde que comenzó esta pandemia, desde que empezó a afectarnos, una de las primeras reflexiones de preguntas que se nos planteaba a todos era: menos mal que está gobernando Alberto. Qué bueno que esté Pablo Iglesias como vice en España. Y esto es algo que tenemos que aprovechar. Celebro este encuentro una vez más y quiero agradecer a Izquierda Unida Buenos Aires por la retransmisión, también a la Agrupación de Derechos Humanos, la agrupación Federico García Lorca, que es una agrupación de españoles y descendientes en Argentina que militan todo lo que son las causas de lesa humanidad contra el franquismo. También al Frente de Todos Madrid, el trabajo íntegro que puso Podemos Exterior para poder finalizar este encuentro, y por supuesto a Vero y a todo el equipo de prensa de Daniel, así como también a Selma, Teresa y todo el equipo de Ione. Y bueno, también, además, les comento a quienes nos estén escuchando en este momento que el próximo encuentro lo vamos a tener nada más y nada menos que con Juan Carlos Monedero y con Claudio Heredia para hablar sobre UFER, y esta es una colaboración conjunta con Podemos en el Círculo de México. Y bueno, nada, seguir para adelante, seguir poniéndole mucha fuerza a poner a la Argentina de pie y a levantar también a España, a seguir remándola y demostrar con esto que en el exterior también podemos.
Exacto. Muchísimas gracias, Flavia. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Gracias, Ioni. Un gran gusto. Gracias, Muchas Daniel. gracias. Gracias. Un placer, de verdad. Dicen que han llegado ecos de un pasado que aplastó la libertad. Dicen que es lo mismo, que ha vuelto el fascismo, golpe en el costal de la igualdad. Vuelven con machismo, vuelven con racismo, homofobia y crueldad. Dicen que han llegado, nunca se han marchado. Somos la revancha de los sueños rotos, pueblos levantados, corazón y arrojo, persiguiendo la igualdad social. Salta de la calle y grita como un loco, si esta democracia a ti te sabe a poco, únete que somos muchos más. Si te lo has pensado y lo tienes claro, algo tiene que cambiar. Si ya te has cansado de sentirte a un lado, juntas nos haremos escuchar. Por los desahuciados, los discriminados, por la gente sin hogar, por los refugiados, por nuestros ancianos. Somos la revancha de los sueños rotos, pueblos levantados, corazón y arrojo, persiguiendo la igualdad social. Saltan a la calle y grita como un loco, si esta democracia a ti te sabe a poco, únete que somos muchos más. Por el que reparten bici por la trans, por los taxistas y los estibadores. Levanta el puño que no pasarán, por los sanitarios y los profesores, por los pobres y los desheredados, por el clima, por la biosfera, por el que duerme en un CIE, por el parado, por la que dobla el lomo fregando escaleras, por la Kelly, por la camarera y la madre soltera, por el que muere en aguas del Mediterráneo, por el jubilado, la librera, por el que sube todos los días a un andamio, por las primaveras que vendrán, por las que ya no están. Queremos pan pero también queremos rosas. Levanta el puño que no pasarán, por los que buscan dignidad en una fosa. Ecos de un pasado que aplastó.